Cordial saludo, mi nombre es Liana Yola Ramírez, estudiante de licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Le agradezco mucho por brindarme este espacio para realizar esta entrevista, la cual tiene como objetivo identificar una posible problemática pedagógica en el contexto educativo, como parte del curso de Investigación Educativa y Pedagógica. Como ya le había mencionado, esta entrevista será grabada únicamente con fines académicos. Cordial saludo. Mi nombre es Hermes Jair Real P. Molina. Soy licenciado en informática, especialista en comunicación educativa, magíster en innovación educativa y doctorante en educación. ¿En dónde está ubicada la institución y cuáles son las características del sector? La institución educativa rural La Florida se encuentra ubicada en la inspección de Remolino de Aricuntín, perteneciente al municipio de Milán, en el departamento del Caquetá. Eh, Al ser una zona rural alejada, no se cuenta con un transporte terrestre, sino más bien se cuentan con vías fluviales, transporte fluvial. Eso hace que la compañía por parte del gobierno sea muy escasa. El entorno es un entorno selvático, eh, muy caluroso, con temperaturas muy altas, y la población que habita en la zona se beneficia generalmente de la ganadería y de la producción de cultivos de pan coger. ¿Qué niveles educativos ofrece la institución? La institución educativa rural La Florida se ofrecen los niveles desde preescolar o grado cero hasta 11º grado. ¿Cuántos estudiantes hay aproximadamente en el nivel de educación inicial? Eh, en educación inicial, la institución educativa rural La Florida solamente cuenta con grado cero, preescolar y con un total de 7 niños en el momento. ¿Cómo son las características socioeconómicas de las familias? La mayoría de población que habita en la inspección de Remolino de Alicuntín devenga su sustento a partir de la ganadería y de la siembra de productos de Bancoger. Eh, Desde hace algún tiempo la población ha venido haciendo una restitución de cultivos ilícitos por Bancoger y de esto depende su economía en el momento. ¿Los padres participan activamente en el proceso educativo de los niños? Bueno, los padres, digamos lo que participan en un 50% del proceso educativo de los niños, ya que muchos de ellos tienen que salir de la inspección a trabajar hacia sus fincas y pues la verdad, muy pocos se preocupan de lleno por la educación de sus hijos, más bien lo dejan a la institución o a los docentes para que ellos sean los que se encarguen de la educación de los niños. ¿Cómo describiría el ambiente de convivencia en el aula? Bueno, el ambiente de convivencia en el aula es un tema en muchas ocasiones engorroso, ya que en la institución eh, los grados preescolar y primero se encuentran unidos, entonces hace que el número de estudiantes pues crezca un poco más y los niños en esta etapa de formación son muy inquietos, algunos vienen con alguna parte consentida de la casa y no quieren permanecer en el aula o algunos en algunas ocasiones se tornan agresivos, pero sin embargo son controlables al ser pequeños. Todavía la figura del docente inspira un poco de respeto en ellos y esto hace que la convivencia en el aula sea manejable. Y pues obviamente eso genera que se promueva un mejor ambiente de aprendizaje. ¿Cuáles son las principales fortalezas que observan en los niños? Bueno, fortalezas, muchas.
hay disposición para aprender. Incluso algunos niños que no están en la edad de estar en el grado preescolar se acercan a la institución y se les ve ese ánimo por querer aprender y en el aula lo demuestran. La lúdica hace parte de todo el proceso y los niños se les ofrece un ambiente adecuado con muchos juegos didácticos que hacen que ellos se sientan atraídos y, y promueva esas fortalezas en ellos a la hora de aprender. Se nota mucha motricidad en los niños, ya que al estar en un entorno de un pueblo, digámoslo así, de una inspección, un caserío, que en el cual no transita mucho vehículo, ellos tienen mucha libertad de moverse dentro de la población y eso hace que se despierte su motricidad eh, y eso se ve reflejado en el entorno escolar. ¿Qué dificultades pedagógicas se presentan con mayor frecuencia? Bueno, digámoslo así, más que una dificultad pedagógica, es más bien que se presentan situaciones debido al abandono estatal, donde en muchas ocasiones se quisiera hacer mucho más con los niños y no se cuenta con los materiales. En algunas ocasiones son los mismos docentes los que donan materiales a la institución y, y eso hace que la práctica pedagógica vaya creciendo. Pero pues en muchas ocasiones, como te digo, las dificultades se presentan porque vivimos en un constante abandono estatal. ¿Has notado dificultades en el desarrollo del lenguaje, la socialización o la atención? No, mira que las dificultades en el desarrollo del lenguaje, como lo decía en una respuesta anterior, al ser una población pequeña en la que los niños tienen libertad de salir, que hay como una confianza en que ellos se puedan mover, hace que los niños tengan ¿cómo te lo explico? Socialicen mejor con sus pares, inclusive con niños más grandes, y eso hace que su lenguaje se desarrolle más. Hablando de la parte de escritura, obviamente pues el proceso con ellos es un poco más largo, pero en la particularidad de comunicación corporal y de su habla, son muy despiertos, muy atentos, inclusive tenemos el caso de un niño en grado primero, estuvo el año pasado en grado preescolar, que ya hablaba como un adulto, se sabía expresar muy bien y eso hace que la socialización dentro del grupo sea mejor. En cuanto a la atención, ahí si hay alguna problemática, pues igual son niños pequeños y tenerlos todo el tiempo enganchados dentro de un aula de clase es muy difícil. Se logra con la lúdica, sin embargo, pues es entendible que un niño hace una actividad por cierto momento y al momento ya le parece aburrida y empieza a dispersarse en otros asuntos. ¿Qué estrategias se utiliza para motivar el aprendizaje en los niños? Bueno, desde mi campo, en la informática, con los niños, para los niños es muy atrayente tener un computador, tener una tablet. Pues contamos con ellos en la institución. Obviamente pues ya están algo desgastados y muy poco actualizados, pero para ellos es algo muy llamativo estar frente a un computador, incluso algunos de ellos lo piden cuando vamos a la sala informática, cuando vamos a utilizar una tablet. Y esas estrategias de incorporar la tecnología en el aprendizaje ayudan muchísimo, porque los niños se sienten motivados y aprenden muchísimo más. ¿En qué área considera que los niños presentan mayor dificultades? Bueno, ¿en qué área los niños presentan mayor dificultades? Eh, Siempre va a ser el área de lenguaje y el área de matemáticas, porque pues empezaron a conocer o a tener su desarrollo en esos dos aspectos y siempre va a ser difícil hacer una relación de la gráfica con el sonido, hablando de las letras, de cómo los sonidos cambian en algunas de ellas, ejemplo la C, que ya no se dice K sino C,
cuando hace sea C, entonces eso como que trunca mucho los procesos y en el aula de matemáticas también el reconocimiento de los números eh, pueden conocer lo básico, pero cuando ya empiezan a unir dos números es un poquito más difícil reconocerlos. Digámoslo así, eso es como la mayor problemática. Sin embargo, como te digo, eso es un proceso y abre muchas puertas para utilizar estrategias diferentes que les llamen la atención. En eso se apoya, digamos, el proceso de matemáticas con la informática, que también les ayuda a través de juegos didácticos y juegos online a tener esa experiencia, digámoslo así, de ver los números en una pantalla, que se muevan, que se unan unos con otros y una forma diferente de aprender hace que esa dificultad, aunque permanente, se pueda trabajar y pueda construir un conocimiento mucho más amplio. ¿Cuáles cree que son las causas de esas dificultades? No, causas, eh, como te lo decía, hablando de preescolar, pues es el enfrentarse a un mundo diferente, el mundo de la educación, ya que los niños, digamos, vienen de un proceso en un PAIPI, donde siempre es más la motricidad, más conocer algunos colores, conocer cómo algunas, las vocales, los números principales. Entonces, ese llenado de conocimiento que les llega cuando llegan a preescolar, em, los, digamos que es una causa de las dificultades. Pues obviamente el entorno también va a presentarlo como una dificultad. Como te decía, no se cuenta con mucho material pedagógico, entonces pues también se puede ver una dificultad desde esa parte. ¿Qué apoyo consideras que se necesita para mejorar la situación? Bueno, apoyo se necesita muchísimo, o sea, para la parte de utensilios, en la parte de tener herramientas que faciliten ese proceso, herramientas que ellos puedan coger, que puedan tocar, que puedan dañar, digamos así, y que haya una reserva de las mismas para que en el caso de que se dañe alguna, no se ponga en riesgo el aprendizaje del niño al, al, al prohibirle utilizarle las cosas porque se dañan, sino que tener una reserva para eso y que ellos puedan manipular las cosas hace que esa dificultad también se vaya un poco y que ellos aprendan más. Por último, si pudiera fortalecer un aspecto del proceso educativo, ¿cuál sería y por qué? Bueno, si se pudiera fortalecer un aspecto del proceso educativo, más bien sería como conseguir los materiales y y que haya más transversalización en los contenidos, recordando también que los niños en preescolar ven sus áreas por dimensiones. En nuestro caso, pues ellos ven sus dimensiones y aparte de eso, pues obviamente se les incluye la informática ahí en el proceso de comunicación. Eh, pues yo no lo veo como buscar fortalecer, sino más bien es como el uso de herramientas pedagógicas que de verdad se necesitan. Le agradezco profundamente su tiempo y su disposición para esta entrevista. La información que me has brindado será muy valiosa para mi proceso de formación como futura licenciada en educación infantil. A ti muchísimas gracias por tenerme en cuenta.